Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día, ya a unos días para estas vacaciones de Semana Santa. Pero antes queremos irnos también hablando de un tema que hemos tocado el día de ayer sobre esta compra que se ha hecho por parte del presidente Nayib Bukele por $1 millón por un terreno paradisiaco que estamos hablando en Los Cóbanos dentro de una área natural protegida. ¿Qué significa esto para las y los salvadoreños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer también por esos impactos ambientales, los impactos sociales que esto provoca? Esto lo queremos hablar con nuestro invitado Carlos Flores del Foro del Agua, a quien le damos la bienvenida. Carlos, qué gusto tenerlo aquí y tocar ese tema tan importante. Buen día, Katy, buen día, amigos y amigas. Es un gusto poder compartir con ustedes justamente en esta víspera de vacaciones de Semana Santa, para que tienen vacaciones y si no, para Y a los que no, nos toca. a los que nos toca, pues nos toca. Igual. Qué gusto, Carlos, tenerlo aquí. También a nuestra audiencia, la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Hablar sobre estos temas y también de lo que se viene para nuestro país es tan importante que usted lo conozca detalladamente. ¿Por qué? Porque a partir de ello se toman las acciones y qué es lo que podemos hacer en nuestros territorios. Carlos, ayer jueves 10 de abril se daba una noticia más, ¿verdad? Sale una investigación en nuestro país sobre esta compra que hace el presidente Nayib sobre, o paga 1 millón, ¿verdad? Por un terreno en Los Cóbanos, precisamente en la playa El Flor, en una área natural protegida. Cuando mencionamos una área natural protegida, ¿qué es eso en términos más fáciles para comprender, Carlos, y saber de qué estamos hablando? Bueno, las áreas naturales protegidas son espacios priorizados, digamos, por sus características de bienes ambientalmente estratégicos para el país. Digo estratégicos en el sentido que tienen un valor ambiental importante, ¿verdad? Sea para la preservación de especies, para la conectividad de otras especies, como valor de corredor biológico en esto que se llama corredor biológico mesoamericano, etcétera, etcétera. Es decir, son zonas que tienen y que han sido establecidas en la lista de áreas naturales protegidas, valga la redundancia, establecidas en la ley para este fin. Es decir, entonces, dicho de otra manera, un área natural protegida es un espacio natural que protege el Estado, ¿verdad? Y que tiene como fin producir bienes y servicios ambientales para el goce y disfrute de las personas, ¿verdad? Y para el sostenimiento de los ecosistemas. Que protege el Estado estas zonas, pero cuando vemos esto, la compra de un terreno en una parte de estas áreas, ¿qué significa entonces? ¿Bajo qué términos sale todo esto? Habría que revisar, ¿verdad? Pero habría que revisar incluso si lo compraron, pues, ¿verdad? Porque las áreas naturales protegidas le pertenecen al Estado, ¿verdad? Mm. Principalmente, prioritariamente. Aunque hay áreas protegidas que la ley permite que algún particular establezca un territorio como área protegida, pero en El Salvador son pocos. Y en el caso de los arrecifes, en el caso de los manglares, este, por ley están bajo el resguardo del Estado. ¿Verdad? Entonces, habrá que revisar cuál es el artilugio legal que se ha usado para decir que se dio esta compra, pues, cuál es el antecedente catastral, si alguien hace años se robó esa tierra, pues, o se le fue donada, o cuál es la figura que se ha usado, pues. Aquí han ocurrido cosas. En esa zona de los Cóbanos, hubo una demanda contra la empresa que ahora es dueña de este hotel, este resort, todo incluido que hay ahí, que es muy famoso, pues, vea, que en su momento, metió maquinaria y afectó el arrecife de coral.
Entonces pasan ese tipo de cosas. Eso fue durante los gobiernos del Partido Arena. Entonces, lo que ahora estamos viendo, y es como enmarcar en la política de Bukele, ¿verdad? Lo que estamos viendo es un proceso de eliminación de las capacidades regulatorias de las instituciones, ¿verdad? Y eso es, en este caso, es de la capacidad que debería tener el Ministerio de Medio Ambiente para regular, para proteger las áreas naturales protegidas, de manera que lo que hace es facilitar que particulares hagan lo que quieran con esos territorios. Es decir, es facilitar, es regular, eliminar las capacidades regulatorias del Estado de manera de facilitar el robo y el despojo de los bienes naturales públicos y de la Ujú. gente. Fíjese Ay, que en esta investigación que salía, se decía, ¿verdad?, que es una nueva propiedad que está ubicada en la playa Los Cóbanos, acá en Sonsonate, el pasado 23 de septiembre de 2024. Esto según el Centro Nacional de Registro, ¿verdad? Porque se encuentra el mapa también, están las escrituras y todos los elementos necesarios para comprender lo que está pasando. Pero Carlos, vamos a ver también un video donde se habla, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos tocando acá sobre esta, ¿verdad? De la compra que se hace acá en Los Cóbanos para que podamos desarrollar esta entrevista con los temas ambientales en nuestro país, porque esto es una parte de lo que está pasando, pero ¿qué pasa en el resto del país o qué implica este tipo de compras o el tener el control total, más cuando estamos hablando que se implementan leyes que no están beneficiando a la población? Veamos ese video y también para que nosotros lo podamos escuchar desde nuestros territorios. Bukele compró en 2024 un terreno de 1 millón en Playa El Flor, Complejo Los Cóbanos, en una zona paradisíaca que además abarca parte de una área natural protegida. El terreno cuenta con una extensión de 13.978 metros cuadrados, dos campos de fútbol y está custodiado por un muro de concreto. En la zona alberga el principal arrecife de coral del país y es un sitio Ramsar, una área de importancia internacional para el sustento de la vida humana y la conservación de la biodiversidad, ya que habitan tortugas marinas, aves migratorias y hay avistamientos de ballenas. En los últimos 3 años, la familia Bukele ha adquirido 12 propiedades con una extensión de casi 365 hectáreas, valoradas en 10.5 millones. El patrimonio de Bukele es un secreto, ya que se han declarado bajo reserva todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Ahí teníamos parte de esta investigación, de este contexto para comprender lo que está pasando en nuestro país y también de qué es lo que estamos hablando aquí. Carlos, bien importante cuando se mencionan estas áreas natural protegidas, los costos que estas tienen también, qué significa en términos ambientales, o qué consecuencias se podrían tener cuando se apoderan también de este tipo de espacios que obviamente ya tienen un fin, pero el ser privados, ¿qué consecuencias puede traer? es que allí hay que hablar, necesitamos hacer la discusión desde la perspectiva de los comunes, ¿verdad? Ujú, De los bienes del Estado, ¿verdad? Hay que, cuando hemos hecho ejercicios de este tipo con comunidades, decimos, bueno, si es del Estado, es común, ¿verdad? Eh, si es privado, ya no podemos llegar, ¿verdad? Seguimos en ese proceso de despojo de los comunes, ¿verdad? Entonces vemos cómo las playas, los arrecifes, los manglares, es decir, la belleza escénica que eso implica, lo que se está haciendo es privatizando. Ahora le pertenece al grupo económico de Bukele, ¿verdad? Entonces, para seguir en este proceso de acumulación de capital, vea que es más o menos la política que él viene implementando, ¿verdad? Presionar, es gentrificar el centro de San Salvador, gentrificar las playas, gentrificar el espacio público, las áreas naturales protegidas, y en ese proceso de gentrificación, aprovechando la información privilegiada que se genera en el Estado a partir de la implementación de las políticas, él
y su grupo sabe dónde poder ir comprando. Y es Ujú. lo que estamos observando, pues compran antes del anuncio de la construcción del aeropuerto del Pacífico, ya la gente ya decía allá en las comunidades afectadas en, en la zona que ya el grupo económico Bukele se había hecho de un terreno importante en Playa Escondida, Mm. ¿verdad? Y recién vimos cómo se inauguró esa calle Sur City 2, ¿verdad? Una carretera que sirve para la gente que, como el grupo económico Bukele, había comprado tierras en esas zonas. Entonces, es parte de este proceso de acumulación de capital. Nada de coincidencia, No, Carlos. no es coincidencia, pues, porque ellos restringen el acceso a la información pública. Mm. ¿Eso para qué sirve? Porque así toda la política que desarrolla el Estado es confidencial, ¿verdad? Es confidencial. Claro, es confidencial para el público, pero quienes están en esas argollas privilegiadas tienen información relevante de lo que va a pasar en el territorio. Es decir, cuando compraron, en el ejemplo este de Playa Escondida, allá en La Unión, ¿verdad? Cuando compraron esa tierra, que, que es otra área natural protegida, ¿verdad? Hay Ujú. que ver qué pasa ahí. Cuando compraron esta tierra, la compraron a un valor simbólico, ¿verdad? Porque no había acceso, no había manera de llegar, nadie conocía ese territorio, solo la gente de la zona, ¿verdad? La compras a precio simbólico sabiendo que vos vas a hacer esa inversión, ¿verdad? Y cuando anunciás ese precio simbólico se multiplica por 10 o por 20. Entonces, solo en ese ejercicio de saber que allí vas a invertir, vos estás ganando 10 o 20 o 30 veces más por la inversión simbólica que estás haciendo, ¿verdad? Eso es un uso patrimonial de la información pública, un uso patrimonial del Estado, ¿verdad? Porque con poco vos estás logrando hacer como mucho, pues, estás haciendo un ejercicio de especulación inmobiliaria importante ahí, ¿Tierras para quiénes entonces? para la acumulación económica del grupo Bukele. Es Porque decir, no estamos hablando aquí, aunque aparezca el presidente, a nombre del presidente, lo que estamos hablando es de la estrategia de acumulación de capital del grupo económico de los Bukele, que al final de lo que estamos hablando es de ese acuerdo político que hay entre el grupo Bukele, que ahora es la clase gobernante de El Salvador, ¿verdad? Y los grupos económicos dominantes del país, ¿verdad? Ahí estamos los regalados, los dueñas, ¿verdad? Que son familias oligárquicas que son propietarias o principales cabezas de los consorcios económicos estos, ¿verdad? Este, que que tienen un acuerdo, no sabemos hasta qué punto, pero es lo que se lee, ¿verdad? En la que ellos pueden seguir haciendo sus actividades sin ninguna regulación del Estado. Ahí es lo que va pasando, ¿verdad? Vemos cómo el gobierno abre la posibilidad de que los dueñas desarrollen Ciudad Valle del Ángel, ahí en el norte de Apopa, ¿verdad? Se desarrolle en Ciudad Valle del Ángel, que los regalados puedan continuar expandiendo casi sin ninguna regulación el cultivo de la caña de azúcar, ¿verdad? Es decir, e- ellos pueden hacer lo que quieran, pero le tienen que permitir al grupo económico Bukele que se fortalezca y vea si puede entrar, ¿verdad? Más o menos el acuerdo que tenían con Saca, ¿verdad? Hasta que Saca perdió el poder y terminó como está ahora, ¿verdad? Entonces, en ese acuerdo, el grupo económico Bukele tiene que hay capitalizarse, pues. muchos intereses económicos dentro de todos estos procesos que se están dando, Pues Carlos. de eso se trata. Es eliminar el Estado como un actor regulatorio para permitir que los grupos económicos acumulen capital. Y lo que queda de capital son precisamente algunas empresas públicas
¿verdad? Se habla ahora de eliminar, de quitar los servicios de salud y hay algún, especula la gente que podría llegar hasta ese esquema de comprar, de compra de seguros, ¿verdad? Se habla de unificar el Seguro Social y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que ahí hay algún negocio, ¿verdad? Pero también se habla seguimos en el proceso de privatización de las empresas públicas, ¿verdad? Ya los puertos pasaron a control, bajo control extranjero, puede ser que el aeropuerto en algún momento se plantee, ¿verdad? Es decir, privatización de empresas públicas, privatización de las áreas naturales protegidas, eso es de facto, lo único que necesitas hacer es que el Ministerio de Medio Ambiente se haga el de los panes. ¿Ah? Es decir, se haga del ojo pacho y permitir que esto vaya pasando. No hay necesidad de hacer más, porque no van a meterlo a discusión. Lo que van a hacer es hacer arreglos institucionales, maquillar algunos registros en el CNR y esto, para que todo vaya casando Como ellos como quieren. la ley dice, ¿verdad? Ok. Porque la ley tiene que cumplirse, pues. Ok, Carlos, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar también sobre qué significa esto para nuestras comunidades, para nosotras y nosotros que estamos con el día a día, ¿verdad? Si bien es cierto, a partir de los comentarios que surgen en las redes sociales, de las publicaciones que salieron sobre este caso, dicen pues que el don ya tenía dinero. Pero, ¿qué significa que se den bajo estos términos o en estas zonas cuando también estamos viendo despojo, estamos viendo comunidades que las están sacando de sus territorios, estamos viendo desempleos por todos lados y lo único que le queda a la población es quedarse en casa? Pero, ¿por qué es necesario también organización? Eso lo vamos a hablar después de esta pausa. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio de entrevista donde estamos analizando también los impactos al medio ambiente cuando hablamos sobre eh, terrenos o adquisiciones en zonas protegidas que son de, como lo venimos diciendo, que son de todos los salvadoreños, de todas las salvadoreñas, pero cuando estos pasan a manos
personas y poder privatizar esto, ¿qué implica para nosotras y nosotros? Si bien es cierto, nos encontramos en un contexto bastante complicado cuando hablamos de terrenos, Carlos, también es importante mencionar que mientras en El Salvador vemos pobreza, estamos viendo estos índices tan altos, vemos que el presidente está comprando terreno, o sea, un cierto precio, ¿verdad? Pero, ¿qué significa para nosotras las comunidades el que esto esté sucediendo? Cuando, por ejemplo, en la Unión vemos a dos comunidades que las están sacando de sus territorios para hacer este aeropuerto. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica es que, pues si vos estás en tu casa y te sacan, Ujú, ¿verdad? Suponete que te paguen lo que tu casa vale, pues, suponete, te pagan 10, pero el problema no es que te den lo que tu casa vale, el problema es que comprar una casa con 10 ya no es posible. Entonces, a la gente de Condadillo y Flor de Mangle en La Unión eso les pasó, ahí en, en Conchagua, les pasó que a ellos este, hicieron una cosa, primero anunciaron el aeropuerto, después llegó CEPA, Ministerio de Agricultura y otras oficinas a decirles que les iban a pagar lo que la tierra costaba antes del anuncio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que hacer el anuncio casi hizo que la tierra se duplicara, el valor de la tierra en ese territorio se duplicara. Entonces, bueno, le dijeron, les vamos a pagar $5,000 por manzana, ¿verdad? Una gente que tenía 10 manzanas, le iban a dar $50,000, ¿verdad? Lo que pasaba es que el solo anuncio había hecho que la tierra en esa zona pasara de 5 a 20. ¿Verdad? Entonces o a 30 en algunos casos, la especulación es exagerada en El Salvador, ¿verdad? Entonces pasa que a ellos, con lo que tenían 10 manzanas y con eso resolvían, tenían sus vaquitas, hacían sus cultivos y esto, entonces con lo que les daban ahora, ¿verdad? No era posible comprar en ese territorio. Entonces su manera de vivir se acabó. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que a esta gente la estaban condenando a la miseria, pues, ¿verdad? A la miseria o a buscar o a usar esos $50,000 que ahora le habían dado por las 10 o 15 manzanas o usarlo para irse para Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí, con lo que les dieron, les arruinaron la vida, ¿Y ¿verdad? eso cómo lo podemos también relacionar en esta parte, por ejemplo, acá en la zona de San Salvador, el centro histórico, donde también se da desalojo a estas personas que son de los trabajos informales, que obviamente se da a partir de una remodelación, pero también estamos viendo que la misma familia Bukele, hermanos, están haciendo compras de estos edificios? Es la misma historia, pues estamos en este proceso que se llama gentrificación, ¿verdad? Donde le metes a un territorio que ha estado abandonado y a un territorio que nunca le metes una capa una capa de política que ahora orienta ese territorio al turismo, ¿verdad? Un territorio que no ha sido para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que gente que no solo es la que vende, también es la que vive en ese Ujú. territorio, ¿verdad? En ese territorio ahora está condenada a irse. Y entonces la pregunta es, ¿para dónde? ¿Verdad? Entonces, lo que vemos de la política, lo que vemos de la acción del Estado, ¿verdad? Que es el gobierno principalmente, que es el grupo económico Bukele, ¿verdad? Ujú. Aquí no, yo intento despojar, despojarme del análisis legal que nos lleva a ver los municipios o a ver que es la alcaldía de San Salvador. La alcaldía de San Salvador, es decir, Mario Durán es menos que un cuadro en la pared. Él no vale nada, ¿verdad? Entonces, nada de lo que pasa en el centro histórico de San Salvador lo define ni el Consejo Municipal ni Mario Durán, ¿verdad? Es una política es una política del Estado, una política del grupo económico Bukele, ¿verdad? Y por eso es que Mm. aparece el grupo económico haciendo negocio, pues. Obviamente sabía por dónde iba a pasar
por dónde iba a pasar el reordenamiento del centro histórico y seguramente cuando salió de la alcaldía municipal empezó a comprar por vía de terceros el centro histórico de San Salvador. No, eso no ha pasado en los últimos años, ¿verdad? No ha pasado en los últimos años porque los negocios de especulación inmobiliaria no funcionan de esa forma. El proceso de acumulación de capital en el centro histórico comenzó ya hace una década por lo menos, pues, ¿verdad? Cuando él sabía que eso lo iba a desarrollar, ¿verdad? Y se consolidó en el año 2019 cuando Ya llegó a la llega el presidencia, gobierno. porque ahí está seguro que eso va a pasar, que para ahí va la política, Ujú. ¿verdad? Ahora lo que estamos viendo es cómo eso se va acomodando y va pasando a manos de su grupo económico, ¿verdad? Pero eso no es una cuestión que acaba de surgir. Pero aquí también surge como estas preguntas de entonces El Salvador, este país, ¿para quiénes está quedando? Porque estamos viendo mucho deserción también de la población, de decidir migrar, que vemos los desalojos, que vemos desempleos, que estamos hablando también sobre estas crisis económicas, ¿verdad? Dentro de las familias salvadoreñas y también la otra parte de que obviamente ya se viene mencionando, ¿no? Que nos encontramos en pobreza extrema. Entonces, ¿para quién está quedando el país? ¿O en qué términos lo podemos ver nosotros en unos años? Es que El Salvador, no es que esté quedando, El Salvador siempre ha sido de los oligarcas, ¿verdad? Siempre ha sido de los oligarcas y la familia dueñas, ellos se consideran dueños de toda la zona de la Santa Elena, de toda la zona de esta de Media de Antiguo Cuscatlán, ahora son dueños del sur de Apopa, ¿verdad? Ujú. Esto que le conocemos como Valle del Ángel, ellos son los dueños, pues, ¿verdad? Los regalados son los dueños de la zona marino costera, toda la zona que hay desde Carasucia hasta el sur de San Miguel, donde se cultiva caña, es propiedad de los regalados. Pues ellos, aunque no sean dueños de la tierra, ellos sienten que que todo eso es su Que eso hacienda. les pertenece. Claro, y entonces van libremente estafando a las cooperativas y engatusando y manipulando la política para que el sentimiento que ellos tienen se vaya transformando en acción real. Por eso es que vemos que hay un proceso de expansión desregulado de la caña de azúcar, ¿verdad? Ujú. Y lo que antes eran en Sonsonate, lo que antes eran hacienda ganadera, se van transformando paulatinamente en caña de azúcar, ¿verdad? Porque ese es el ejercicio de poder que están haciendo. Entonces, lo que ahora vemos es que a ese sentimiento de propiedad que tienen los oligarcas, se suma el grupo económico Bukele. Se les está haciendo más fácil adquirir todo Ah, esto. claro, claro, porque el actor durante los gobiernos del FMLN, que fueron gobiernos débiles, ¿verdad? Lo que se logró es que incrementar un poco las capacidades regulatorias del Estado. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente ejercía con presión de la gente, ejercía control, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ejercía control cuando denunciábamos que estaban robando el agua, que estaban represando, que habían invadido y destruido un bosque, entonces ejercían algo de control y paraban. Entonces, lo que ahora ha ocurrido es que la acción reguladora del Estado desaparece, ¿verdad? No hay, el Estado no juega un rol intermediario entre la gente y los oligarcas. Entonces, cuando hay un problema entre que alguien está destruyendo, uno puede ver quién es y la gente tiene que plantarse, ¿verdad? Y es casi ir a obligar al Estado a que accione, ¿verdad? Pero es obligarlo, porque el Estado se niega a accionar, porque lo que hay es un proceso de incentivo, que aquí el llamado del presidente es aquí hagan lo que quieran, ¿verdad? Estamos abiertos a que ustedes hagan lo que quieran, tomen lo que quieran para traer su dinero e invertir, ¿verdad? Tomen lo que quieran, el agua, el bosque, las áreas protegidas, todo, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es un sálvese quien pueda. Ujú. Es la gente, los territorios, el agua, el bosque, expuestos a que los oligarcas y las empresas transnacionales vengan y hagan lo que quieran con El Salvador.
muy complicado y también delicados, Carlos, este tema, porque también estamos hablando sobre las consecuencias graves, ¿no? Que esto también trae. Ya lo menciona usted, hay las posibilidades, es más fácil que se puedan adquirir este tipo de terrenos o la compra de estas adquisiciones, pero esto no es para todos por igual. Entonces, también el cómo se maneja este tipo de políticas, lo que significa para las comunidades, obviamente un despojo, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos ahora también? O esto que está pasando acá en los Cóbanos y en otros territorios. Esto puede ser un reflejo, Carlos, con esta ley que se ha implementado en minería metálica. Esto tiene o puede dar también un paso a que nosotros ya tenemos nuestros terrenos. Acá está abierto para que haya exploración y explotación de minería. Es que más o menos es eso, pues, ¿verdad? O sea, de lo que se trata es que, y hay como, si uno empieza a buscar, hay campañas de estos real estate, donde dicen, si tienes más de 3 millones de dólares, yo te tengo el terreno, te tengo la oportunidad de inversión. Y hay toda una campaña en torno a la privatización, al despojo de las áreas naturales protegidas que están en torno al aeropuerto del Pacífico. Si yo te tengo, son 70 metros de playa, son 47 manzanas. Si tienes 3 millones de dólares para invertir, llámame. Yo tengo tu terreno, tu oportunidad. Y, y, y eso lo vemos generalizado en todos los espacios. ¿Verdad? Es decir, lo que está pasando es una lotificación del Salvador, ¿verdad? Lotificando áreas protegidas. Ya se definió que la zona norte es un área de sacrificio para la extracción minera, pues, ¿verdad? La extracción minera. Allí lo que hay no es una política minera tan particular, ¿verdad? Porque lo que hay es una acción de respaldo de Bukele a la política, a la política imperialista de Donald Trump, a la política expansiva de Donald Trump. Él dice, bueno, me voy a tomar Groenlandia, voy a recuperar el canal de Panamá, voy a ir a hacer un balneario allá a Palestina, allá en Gaza, luego ya no, esta gente que se vaya de ahí porque vamos a transformarlo en un Ujú. balneario y una lotificación, ¿verdad? Es decir, y entonces Bukele lo que hace es respaldar esa política, respaldarla. Y dice, bueno, aquí en El Salvador tenemos oro, tenemos metales, minerales y tierras raras, entonces vamos a hacer minería. ¿Ya? Eso es poner también el territorio A disposición de. al servicio de la política Ujú. expansionista de los Estados Unidos. Bueno, también él decía de que no se le dejaba, ¿verdad? Que implementara formas que el país se pueda desarrollar, que incluso decía que no queríamos o que la gente no quiere que se haga minería metálica. Entonces, todas esas frases también que él mencionaba en su último discurso, ¿qué significa cuando estamos viendo este tipo de políticas? Pues, o sea, decir, bueno, es que no podemos tener más dinero, ¿verdad? Entonces implementamos una ley y la gente también se opone. ¿Qué es lo que quieren? Sí, es una retórica divertida, ¿verdad? Pero a mí, Pero ujú. son frases retóricas las que dice, ¿verdad? Y esto que menciona sobre minería lo saca también luego de haberse aprobado y que se entregan firmas en contra de la minería metálica, que hasta la fecha él no había mencionado nada al respecto. Sale para decir de que la población no quiere minería metálica, pero no se ven acciones. Ah, claro, lo que pasa es que él sabe que el tema minero, seguir insistiendo en el tema minero Ujú. le va a desgastar. No se va a echar para atrás, ¿verdad? No se va a echar para atrás, porque el negocio de la minería, no con las cifras que él está dando, que son absolutamente ridículas y mentirosas, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando, en el 2008 se hablaba de que en total, haciendo minería en más o menos los 2.000 kilómetros cuadrados donde hay oro y plata en El Salvador, en ese momento, este, se podía vender alrededor de unos 10.000
Ujú. millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ahora habría que ver cuánto significa eso, ¿verdad? Ah, Cuando en 2008 el precio del oro era $1,600, ahora estamos casi a 2,700. ¿Verdad? Hay que transformar y hay que ver cuál es el negocio, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio? Porque estamos frente a un posible negocio. ¿Cuál es el acuerdo que hay entre las mineras y el grupo económico Bukele? ¿Verdad? ¿Cuál es la comisión que se le está ofreciendo? O si le están ofreciendo acciones. ¿Cuál es el negocio? Porque nadie en su sano juicio se va a tirar a una lucha como la promoción de la minería, que sabe que es un territorio que no controla porque la gente en El Salvador está unida en contra de la minería, ¿verdad? Entonces nadie se va a tirar en contra de toda la población, ¿verdad? A destruirse sin ningún rédito a cambio. Ok, Carlos, vamos a hacer otra pausa, pero cuando regresemos iremos cerrando este espacio tan importante. Y es que mientras se está inaugurando subsidios, también estamos viendo a comunidades que las están sacando de sus territorios donde han podido crecer y formar una familia, la cual hoy tienen que buscar otros espacios para poder seguir en este país. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotros en este espacio a través de la 92.1 FM, la 106.1 FM en el Bajo Lempa y también a través de nuestras redes sociales como ARPAS. Hablar sobre lo que pasa en nuestro país es también hablar sobre la vida, de esos derechos tan fundamentales que tenemos. Pero parece que para otras personas y para otros grupos con poder, esto no es lo importante. Carlos Flores del Foro del Agua está con nosotros y hablar sobre lo que pasa acá, Carlos, con temas ambientales y sociales, es hablar sobre estos derechos tan fundamentales que se siguen vulnerando también. Estamos viendo cómo esta parte, ¿verdad? Zona de reserva natural
se ven afectadas, ¿verdad? La vulneración de estos mismos cuando tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que no está funcionando, que no está a la par de estos intereses ambientales que tenemos. Cuando tenemos este tipo de problemas, sabemos que en las comunidades tenemos a la población consciente de lo que pasa, pero ¿qué tenemos que hacer cuando vemos a estos grupos siguiendo, que se siguen apoderando de todo nuestro país, de todos estos terrenos? Y más hoy cuando mencionábamos el tema de la minería metálica, que no es un tema alejado a esta realidad que ya tenemos. Efectivamente, es decir, o sea, estamos asistiendo a este proceso de despojo, ¿verdad? Pero yo en el Ministerio de Medio Ambiente, desde el que llegó Bukele, se transformó, lo que hizo fue transformarlo en una oficina de permisos, ¿ya? Es decir, no hay personal especializado en análisis ambiental. Y si Y lo es hay, más, no se están dando tampoco estos estudios para saber cómo se encuentran las zonas para dar, una zona, ¿no? sí, o sea, no se está haciendo análisis ambiental, Ujú. ¿verdad? Incluso lo que pasó con el aeropuerto del Pacífico fue extremo, pues, porque el Ministerio de Medio Ambiente dijo que era un proyecto tipo A, es decir, no requería estudio de impacto ambiental. Imagínate, estamos hablando de un proyecto de 500 manzanas de tierra en un área natural protegida, ¿verdad? Que es un manglar. Y el ministerio dice que no, ahí no hay nada, que no va a tener ningún impacto ambiental, entonces avancemos. Y otorga en automático el permiso ambiental, ¿verdad? En el caso de Valle del Ángel se otorga un permiso ambiental a pesar que se demostró que iba a haber una disminución del 60% de la recarga, que el otorgarle esos 25.000 litros de agua al día, 25 millones de litros de agua al día a los dueños, afectaba a gente del sur de San Salvador que no tenía agua en ese momento, ¿verdad? Pero no importó, se les entrega, ¿verdad? Es decir, a lo que asistimos a este proceso donde no hay una política pública de protección de los derechos de la gente, ¿verdad? Lo que se hace es transformar en oficinas de permisos a las instituciones, pero no solo es el Ministerio del Medio Ambiente, es además el Ministerio de Agricultura, es además ANDA, es además el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, todo se transforma en un aparato al servicio de los intereses del grupo económico Bukele, primero, Ujú. pero también del resto de grupos económicos. Porque lo que hemos visto, ¿verdad? Todas las calles vecinales de las comunidades destruidas, pero por donde sale la caña de azúcar, ahí se ha dado mantenimiento, por donde los accesos a las propiedades del grupo económico Bukele se sigue dando mantenimiento y se enfatiza en eso. La, la DOM concentrada en el restablecimiento del centro de San Salvador, donde están las inversiones del grupo Bukele, ¿verdad? Es decir, lo que vemos es un- una captura y un uso patrimonial del Estado en función de garantizar las ganancias de los grupos económicos en general, de las familias oligárquicas del país, pero principalmente del grupo económico Bukele. Carlos, cuando vemos todo esto, ¿ustedes tienen algún conocimiento también de que haya o estén en riesgo otros territorios y que también puedan ser parte de estas zonas protegidas por parte de alguna concesión o compras similares que pueda hacer este gobierno? Es que ahora está toda la zona marino-costera es un botín, ¿verdad? Ahí hay un pleito por ver quién se queda con más. Entonces, este Subsidio 1, Subsidio 2, O sea, ¿qué? City 2 es únicamente es abrir la carretera para el despojo, ¿verdad? Nosotros estamos finalizando una investigación que se llama precisamente City 2 y que lo que analizamos son estos mecanismos de despojo, ¿verdad? Que están ocurriendo en los territorios. Vamos a invitarles y vamos a
a socializarlo en su momento para que se conozca más o menos cómo está ocurriendo, cómo están ocurriendo estos procesos, ¿verdad? Porque lo que digo es un proceso de acumulación de capital, es decir, todo lo que se pueda acumular será acumulado. También vinculado a esto de SurCity, ¿verdad? Tenemos este proceso que está detenido, ¿verdad? Pero no anulado, que es el despojo de la isla de Tasajera, ¿verdad? Que ya hace unos 2 años hubo el intento de desalojar a la familia, ¿verdad? Se ha detenido, pero el proyecto no merma, ¿verdad? Ujú. Todo el proyecto que ese es Cancún 1. Hay un Cancún 2 en la zona de la Bahía de Jiquililco que también sigue moviéndose bajo de agua con grupos económicos interesados. Es decir, todos los territorios, todas las áreas naturales protegidas están ahora puestas al servicio de los grupos económicos para que puedan, de acuerdo a su capacidad de lobby, a su capacidad de presión, a su capacidad de desalojar gente, puedan apropiarse de esos territorios. Para ir cerrando, Carlos, parece que puede que sea una zona natural protegida, que no afecte, porque muchas veces no dimensionamos, ¿verdad?, lo que esto implica. Pero, ¿cómo lo vemos cuando El Salvador es un país tan vulnerable con estos impactos ambientales? ¿Cómo lo podemos ver quizás en un par de años? Porque esto no es un proceso de un mes, ¿verdad? Que esto nos afecte en un mes y ya no tenemos nada, sino cómo podemos visualizar a este país con estos términos. O sea, lo que vamos observando es cómo las condiciones materiales de subsistencia de la gente más empobrecida van desapareciendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de áreas protegidas en la zona marino-costera, estamos hablando de pesca. Ujú. Y hay casi más o menos 1,5 millones de personas que subsisten de la pesca del mar, ¿verdad? Si vos destruís las condiciones del manglar, en los manglares, lo que vas a tener es que la pesca en el mar se va a mermar, ¿verdad? Porque lo que se pesca en las primeras 5 millas náuticas de la playa, ¿verdad? Lo que se pesca son peces y camarones y especies que van al mar a habitar, pero que llegan a alimentarse al manglar. Mm. Si el manglar desaparece o disminuyen las condiciones o su fortaleza, entonces esas condiciones van a impactar. Entonces lo que estamos hablando es destruir condiciones de áreas protegidas, es eliminar la subsistencia de pescadores, ¿verdad? Eh, Dejar de producir carne, leche, pasto, ganadería, quiere decir que la gente ya no va a tener más que comer. Es decir, estamos eliminando las condiciones materiales de subsistencia de la gente en El Salvador. Ok, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y poder analizar estos impactos que estamos teniendo hoy en día. Bueno, mucho gusto. Fue un placer haber compartido con la audiencia de ARPAS y bueno, seguimos estando a la orden. Ok, muchísimas gracias también a usted que ha estado con nosotros a través de esta entrevista. Ahí está para que ustedes lo puedan analizar, El Salvador para quiénes o para cuántos en esto que está pasando. Esto ha sido todo para este día, pero también queremos desearles unas felices vacaciones para que usted pueda disfrutar con su familia, con sus amigos, siempre teniendo las precauciones necesarias. Esto ha sido todo para este día. Soy Katy Ventura, pero nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.